oscuros. En todo el tiempo que llevo contando historias de horror, nunca me han enviado una experiencia como esta. Y no solo lo digo por lo muy extensa y detallada que es, sino por la forma tan honesta y dolorosa en que una víctima nos abre la puerta al infierno que vivió durante años. Aquí no solo vas a escuchar una historia de abuso muy turbia, sino que vas a escuchar cómo ese abuso fue destruyendo y corrompiendo a una persona por dentro, cómo fue dejando marcas invisibles, creando trastornos, hábitos y formas de sobrevivir que desde afuera muchos no entendemos. Por eso te pido que escuches con atención hasta el final, no solo por la historia en sí, sino por todo lo que nos va a revelar, porque tal vez alguien cerca de ti tiene conductas parecidas, hábitos que no entiendes, reacciones que juzgas sin saber, y detrás de todo eso hay una herida mucho más profunda de lo que imaginas y no conoces. No te quito más tu tiempo. Sé que quieres que comencemos ya, así que te invito a experimentar conmigo el terror en la oscuridad. Hola, antes de comenzar mi historia me presento. Mi nombre es Ana y soy de Guadalajara, Jalisco. Me gustaría que mi nombre solo fuera mencionado como Ana o Elo. También quiero comentar que he escuchado tus historias desde hace tiempo. El último video que subiste me animó a escribir mi propia historia. Además, escribo esto para poder sacar de alguna forma lo que siento, pues pienso que si lo escribo y lo comparto de esta manera, eso puede ayudarme a liberarme un poco. Algunas cosas que quiero aclarar. Me llamo Ana. Algunas personas me dicen Ana, pero mi familia y mis amigos me dicen simplemente Elo. Además, en la narración existen algunos saltos en el tiempo, pero espero que sean comprensibles. Una disculpa por cualquier falta de ortografía. Finalmente, agradezco que existan este tipo de espacios y sobre todo personas como tú que visibilizan este tipo de casos y tratan de hacer conciencia sobre ellos, además del respeto y la forma en que tratas estos temas y a las personas que pasamos por esto. Sigue así. Espero que puedas compartir mi historia. Para mí es y siempre va a ser muy difícil hablar de esto, aún después de tanto tiempo. Luego de más de 5 años de terapia sigue siendo difícil, pero de alguna forma también es liberador poder hablarlo, poder entender por fin que no fue mi culpa, que todo lo que pasó de una u otra forma me ha formado como persona. Es por eso que quiero compartir esta historia, todo el dolor por el que pasé, cosas que a veces las personas piensan que solo ocurren en las películas o en las noticias. Sin embargo, a veces pasan en el lugar que menos esperas, con las personas que menos imaginas. Por eso quiero compartirlo, ya que para mí es parte de mi terapia, de mi forma de sanar. Y todo comenzó así. Lo recuerdo muy bien. En todos lados me preguntaban siempre lo mismo, siempre escuchaba la misma pregunta. A veces la ignoraba, pero en otras ocasiones era demasiado obvio. Siempre escuchaba lo mismo. ¿Qué te pasa, Elo? La escuchaba en todos lados, en la escuela, en el trabajo, en mi casa, y simplemente lo ignoraba. ¿Qué más podía hacer? Ni siquiera yo tenía una respuesta. Solo comenzó y regresó, y ni siquiera sé si en algún momento se fue. Solo sé que soy buena aparentando que todo está bien. Así ha sido toda mi vida. Simplemente estos días, por más que trato, no puedo ocultar que algo no va bien. Después de todo, ocultar tanto las cosas te lleva a ese punto de no retorno en el que ya no puedes esconder nada más. A veces pensaba que todo era un mal sueño, que estaba imaginando cosas o que no era real. Era una forma de tratar de callar las voces en mi cabeza. Pero en la noche todo volvía. Todo invadía mi cabeza y me llevaba de nuevo a esa fecha. 12 de julio del 2006. Me han preguntado cómo es que recuerdo tan bien esa fecha o cómo estoy segura de que fue ese día si era tan pequeña. Tenía 7 años, pero lo recuerdo perfectamente porque mientras eso pasaba, en una pequeña grabadora la estación de radio repetía en varias ocasiones la hora y la fecha, algo que quedó grabado en mi mente. 12 de julio del 2006 son las 12:23 de la mañana. Como un eco en mi cabeza sigue repitiéndose.
Muchas personas dicen que un trauma es solo parte del pasado y que depende de ti superarlo. Pues bien, desearía que quienes piensan así me dieran el paso a paso de cómo hacerlo. Lo he intentado de 1000 formas. Lo único que he logrado es poder dormir de vez en cuando y tener algunos momentos de felicidad, siempre con ese pensamiento, con ese horrible momento que se repite en mi cabeza varias veces al día, como un mal sueño. Pero no solo la fecha se quedó grabada en mi mente, sino también las palabras que él me decía mientras me lastimaba. Esto es tu culpa. Es nuestro juego. Eres mi sobrina favorita. Oh, esperé mucho tiempo para esto. Esas palabras siempre aparecen cuando pienso que di un paso adelante. Simplemente no puedo olvidarlo, no como quisiera. Quiero poner un poco de contexto sobre cómo pasó todo, cuál era mi relación con esa persona y con mi entorno en general. Algo importante es que pocas veces visitaba a la familia de mi padre. La relación no era tan cercana, pero sin duda yo amaba a mi abuelo. Era una luz en mi vida y lo fue hasta que dejó este mundo. Él era mi lugar seguro. Pero no todos en ese lugar eran buenos. Mi abuela era todo un caso, simplemente me odiaba, pero sin duda en cada hogar existe un monstruo. En mi caso, era una sombra con olor a cigarro y sudor, a lo que yo tenía que llamar tío. Recuerdo que desde pequeña él me daba miedo. No me gustaba acercarme, me sentía incómoda cerca de él. Le gustaba tocar mi cabeza, acariciar mis brazos y mis piernas, pero al parecer nadie se daba cuenta, o mejor dicho, lo ignoraban. Y tiempo después me enteré de eso. En fin, yo simplemente me alejaba, pero ¿cómo podía mantenerme lejos de él? ¿Cómo podía huir de eso? ¿Cómo hacerlo cuando eres solo una niña a la que los demás le dicen, es tu tío, no pasa nada? Recuerdo exactamente cómo un día teníamos que ir a visitar a mis abuelos. Era un día normal como cualquier otro. ¿Qué podría pasar? Recuerdo cómo mi papá nos llamó a mi hermana y a mí, que estábamos jugando en esa enorme granja, que a pesar de dar un poco de miedo, me encantaba para poder jugar y correr con mis primos y sobrinos. Había un enorme árbol de moras donde estábamos todos jugando. Mi hermana y yo fuimos corriendo. Él solo nos dijo que irían a comprar lo necesario para hacer la comida. Mis abuelos estaban dormidos en la habitación, mi tía había salido y mi hermana y mis primos estaban jugando afuera. Yo, haciendo lo más normal del mundo, simplemente fui al baño y eso fue lo peor que pude haber hecho. No sabía cómo reaccionar. Mi tío entró al baño mientras yo orinaba. Ese baño tenía un alambre por fuera, el cual fácilmente permitía abrir la puerta. Recuerdo su cara, una sonrisa enorme pero que me dio miedo. Yo di un pequeño salto de la taza y le dije, «Perdón, tío, está ocupado, ahorita salgo». Él no dijo nada. Cerró la puerta y caminó a donde yo estaba, tratando de subir mis mallas. Tenía mucha vergüenza. No levanté la cabeza, pero vi cómo sus botas se detuvieron enfrente de mí. Me agarró de las manos, bajó la tapa del baño y me dio la vuelta. Con sus manos apoyó las mías en la tapa del baño y bajó mis mallas junto con mis pantaletas. Yo me quedé inmóvil. Sentí cómo me levantó un poco para quitar por completo mi ropa. Tenía miedo, pero no podía gritar o llorar. Solo sentía mucho miedo. Estaba confundida. Hizo que abriera mis piernas y de un momento a otro sentí algo entre ellas, algo que intentaba entrar pero no podía. Me hizo a un lado y se sentó en la taza. Me quedé mirando mientras él recogía mis pantaletas en su mano. Luego me jaló y me sentó en sus piernas. Quise pegarle, pero no pude. Detuvo mis manos y me sentó sobre su pecho. No estaba adentro, pero yo no entendía qué estaba haciendo. Solo me quedé muy quieta. Y entonces lo hizo. Metió su pene y yo grité fuerte. A este punto aún me pregunto si de verdad nadie escuchó. Quise moverme, me dolía mucho, pero él no me dejó.
Puso mis panties en mi boca mientras yo lloraba y no podía hacer nada, no me podía mover. Y mientras tanto él me dijo: «Esperé mucho por esto, estás bien rica». Quizá duró 5 minutos o menos, no lo sé. Para mí fue muchísimo. Solo escuchaba su voz diciendo en mi oído: «Es tu culpa, tú lo provocaste, te gustó. Si dices algo no te van a creer. Si dices algo, te voy a matar». Luego me bajó, tomó algo de papel de baño y se limpió. Yo solo me quedé parada, llorando, sacando de mi boca mi ropa interior, mirando al suelo. Me dolía demasiado y yo solo quedé mirando mientras él acomodaba su ropa, sin entender qué pasó, sintiéndome mal y con mucho miedo. Me miró y me dijo que yo era su novia, y que si yo no accedía a eso, le iba a hacer lo mismo a mi hermanita. Yo no entendía lo que acababa de pasar, pero no quería que Ellie, mi hermanita, se sintiera así ni que la lastimaran. Por eso solo dije sí. Él salió y yo tomé papel para limpiarme. Sentía algo raro, algo sucio en mi parte, y me asusté muchísimo cuando vi sangre. Me limpié lo mejor que pude, pero me dolía caminar. Acomodé mi ropa, me limpié la cara y salí caminando despacito hasta donde estaba mi hermana. No sabía por qué, pero sentía que había hecho algo malo, que me iban a regañar. Así que me senté junto a todos los demás niños y traté de disimular que me dolía. Solo sabía una cosa: no dejaría que Ellie sintiera eso. Y así fue como comenzó mi infierno. Pero siempre estuvo en mi mente lo mismo: que hiciera conmigo lo que quisiera, pero que no tocara a mi hermanita. Dejaba que me usara como él quería. Todavía no entiendo cómo es que siempre encontraba el modo de que nadie se diera cuenta, de cómo nadie estaba en ciertos momentos. A veces cuando estábamos en casa de mis abuelos y mis papás iban a mandados o a la tienda, yo me aterraba. Sabía lo que venía y tenía muchísimas ganas de decirles que yo los acompañaba, pero solo bastaba una mirada de él para quedarme callada o el pensamiento de que no podía dejar a Ellie sola con él. Así que solo me quedaba callada viendo cómo ellos subían al carro o iban caminando a la salida. Yo solamente me quedaba mirando mientras él me arrastraba al baño, a la bodega o a la construcción a medio terminar que estaba al fondo de la granja, donde nadie viera lo que él me hacía. Pero ya no me importaba, solo dejaba que me usara y yo me desconectaba. Solo miraba a otro lado aunque no podía evitar llorar. Prefería pensar en otras cosas, pensar en algo que me hiciera feliz, mi gato o mis perritos, pensar que cuando llegara a mi casa podría abrazarlos y olvidarme de lo que estaba pasando. Es lo que me ayudaba a sobrellevar todo eso. Fueron 5 años de eso. Ni siquiera puedo contar cuántas veces pasó. Solo un día, después de dejarme en el suelo mientras se acomodaba la ropa, me dijo: «Ya no me gustas. Esta es la última vez». Ya tenía casi 12 años. De algún modo me enojé. Yo ya había creado algún tipo de rutina y aunque no pasaba en todas las visitas, sí era algo bastante seguido. Pero cuando dijo eso no solo me confundí, me asusté mucho. Si no era yo, ¿va a buscar a otro o a otra? Entonces me puse una misión a mí misma. No dejaría a mi hermana sola ni medio segundo. Siempre estaba a su lado. Incluso cuando alguna de las dos iba al baño, íbamos juntas. Trataba de siempre estar con ella en todo momento. Comencé a asegurar la puerta del baño cuando íbamos, algo que antes no hacía. Era mi forma de que él no la tocara. Cuando era pequeña no lo notaba, pero todo eso había tenido consecuencias en mí. Cosas que en ese momento yo no notaba, pero que conforme fui creciendo fui entendiendo. Claro, porque en la escuela te comienzan a hablar de la sexualidad, incluso de la prevención del abuso. En esos temas mis compañeros se burlaban o se avergonzaban. Para mí era horrible darme cuenta de qué era lo que me estaba pasando, pero aún así no dije nada. Aun cuando entendí qué me habían hecho, solo me quedé callada. Sus amenazas seguían sonando en mi cabeza,
Era una niña, no entendía la magnitud de las cosas, así que solo continué con mis días. Pero desde el primer día hubo consecuencias. Siempre fui tímida e introvertida. Nadie lo notó en un principio y tampoco sabría explicarlo, pero había cosas que simplemente no podía esconder. Muchas veces cuando despertaba mi cama estaba mojada, todo por causa de las pesadillas. ¿Y qué podía hacer más que sentir muchísima pena mientras esperaba a que mi mamá entrara para levantarme e ir al colegio? Día a día escuchaba sus reclamos y regaños, escuchaba en silencio y trataba de no llorar. Recuerdo cómo mi mamá me decía: «Otra vez, ya estás grande, ¿por qué sigues haciendo eso? Eres una cochina». Yo me quedaba callada y le pedía perdón diciéndole bajito: «Perdón, mami», pero no podía decirle nada. Tenía miedo de lo que mi tío pudiera hacerle a mi hermana o a mis papás. Sus amenazas siempre estaban presentes en mi cabeza. Para mí era difícil de entender lo que sentía, lo que pasaba. Me sentía sucia, me sentía como una mala persona. Pensaba que todo era mi culpa, pero no solo eso. Fueron muchas consecuencias que trajo a mi vida y que en ese momento no me daba cuenta hasta que fui creciendo. Recuerdo cómo eran mis días en la escuela. Tenía pocos amigos, no me gustaba hablar, no me sentía cómoda con nada ni con nadie y odiaba que se me acercaran. Nunca me metía en problemas y mi único refugio, el lugar donde me sentía mejor, era enfocarme en los estudios. Fui la mejor de todas mis clases, siempre con las mejores calificaciones, tanto que llegué a ser parte de la escolta. Eso al menos me ayudaba a distraerme en otra cosa, a dejar de pensar en mi tío mientras hacía mis trabajos y mis tareas. Pero eso tampoco era tan bueno para mí, porque mis papás se comenzaron a poner muy estrictos conmigo, y aunque daba lo mejor de mí, me sentía insuficiente. Recuerdo la frase favorita de mi papá: «¿Y eso qué importa? No es un 10, un 9.8 es como un 5. Eso no vale, tienes que sacar 10». Aun cuando me esforzaba mucho y aun cuando la realidad es que mis papás sí me felicitaban por los logros escolares, esa frase seguía tan presente en mi cabeza que nunca sentí que fuera suficiente. Pensaba que me felicitaban por compromiso o por lástima, así que solo me molestaba, me hacía sentir mal y odiaba que me reconocieran mis logros porque para mí no era suficiente. No era suficiente en la escuela, no era suficiente para mí, para nadie, ni siquiera era suficiente para mi tío. Eso, aunque estaba muy mal, en su momento desarrollé algún tipo de sentimiento hacia lo que él me hacía, algo que con el tiempo fui trabajando y dejando, pero en su momento era algo que me dolía, me lastimaba. Hablando de la escuela y las calificaciones, además de todo lo que ya sentía de ese miedo, tristeza, confusión y dolor dentro de mí, se sumó la frustración. Me volvía loca cuando comenzaban los exámenes, tanto que no dormía y siempre tenía ganas de llorar, pero jamás lo mostré. Solo lloraba en silencio cada noche, algo que no debería sentir una niña de cuarto de primaria. Y aquí fue donde empecé a buscar formas de sentirme mejor, de dejar de pensar en lo que me dolía, en lo que me hacía llorar. Entonces encontré una que me contó la hermana mayor de uno de mis compañeros del salón. Recuerdo cómo un día la vi en el baño después del desayuno mientras vomitaba. Yo solo la miré. Ella se limpió la boca y me dijo: «Si vomitas todo, te vas a ver mejor, y es para sacar todo lo que te preocupa. Solo ten cuidado que nadie te vea, te vas a sentir mejor». Por mucho tiempo solo podía pensar en eso, pero me daba miedo que tal vez me lastimara o si me regañaban. Pero un día simplemente no podía más. Estaba tan pequeña y no podía ni comer, siempre me dolía el estómago. Quizá era por todo lo que estaba guardando. Una noche me levanté al baño, quería llorar, no podía sacar la voz de mi tío de mi cabeza. Así que primero lo intenté con mis dedos, justo como lo hacía la chica que me lo dijo, pero solo me dio un poco de asco. Entonces vi mi cepillo de dientes y sin pensarlo lo metí hasta mi garganta.
Al principio fue una sensación horrible, me recordaba cuando mi tío me ponía su pelo en la boca, pero seguía haciéndolo hasta que logré hacerme vomitar. Y aunque quemaba mi garganta, sentí un extraño alivio. Así que seguí hasta que no había nada más en mi estómago. Y así empecé con uno de los trastornos que fui desarrollando a lo largo de mi vida. La bulimia me acompañó desde la primaria hasta los 23 años y aún estoy en terapia para poder controlarlo. Sigo teniendo episodios espontáneos. Recuerdo cómo aprendí a vomitar en silencio, cuidando que nadie escuchara. Era difícil para mí ya que tanto en casa de mi abuela materna como en casa de mis papás, donde pasaba la mayor parte de mi día, no tenían puertas sino una cortina. Tuve mucha suerte de que nunca me descubrieran. Fue una solución, aunque solo por unos minutos. Simplemente podía sacar todo lo que sentía, podía sentirme un poco mejor. Así fue durante mucho tiempo. Pero no todo era malo, o bueno, eso pensaba. Encontré algo que me gustaba mucho y me ayudaba a distraerme, el ballet y el baile flamenco. Mi mamá me inscribió a clases y fue algo muy bueno. Me gustaba muchísimo y siento que era realmente buena para eso. Todo era perfecto. Al menos lo fue por un tiempo, hasta que mi maestra de ballet empezó a decirme ciertas cosas. Eres una excelente bailarina, pero con ese cuerpo das asco, niña. Aunque el ballet era un escape para mí, donde podía dejar todo de lado y disfrutar cada clase, cada momento era como un sueño. Pero al parecer era buena en eso, pues subí de nivel muy rápido. De un momento a otro estaba en la clase de avanzados, pero lo sabía, siempre lo supe. En ese momento realmente me di cuenta cuando miraba a mis compañeros y compañeras tan delgados, tan delgadas, y yo no era gorda, pero tampoco tenía el cuerpo de pluma como ellos. Era un tema de cada clase entre mi maestra y yo. Siempre me metía presión a mí y cómo me veía. Incluso se lo dijo a mi mamá. Pero todo explotó en el momento que ella me dijo que si no bajaba de peso, me tendría que sacar del próximo recital. Intenté, pero no podía. Era solo una niña de 7 años y mis papás insistían en que mi peso estaba bien. Pero con tanta exigencia de mi maestra, terminé llevando mis problemas con la comida más lejos. Comía mucho solo para vomitarlo casi al instante. Al principio solo vomitaba en mi casa o en casa de mi abuela, pero con esa presión comencé a hacerlo en la escuela y en el baño que estaba donde se daban las clases de baile. Así seguí por 3 años. Subía de peso por comer y luego bajaba vomitando. Volvía a subir y volvía a bajar vomitando. No sé cómo nunca lo notaron, aunque puede ser porque eso pasaba en ciertos periodos. Había meses que lo hacía más y otros menos, pero un día una de mis primas me descubrió. Recuerdo lo que me dijo. No tienes que hacer eso, te puede hacer daño. Y no me importó, porque yo me sentía bien. Estaba bajando de peso y era un alivio. Yo me convencía de que lo hacía por la presión del baile, pero detrás de eso estaban todos los sentimientos que guardaba y que tanto me lastimaban. Cada vez que vomitaba era una forma de liberarme, pero también de castigarme porque me sentía sucia, culpable, pensando que lo que me estaba pasando, que esas cosas que mi tío me hacía, eran mi culpa. Poco después, cuando tenía unos 13 años, se complicó aún más. Comenzaba a sentirme sin energía, como si estuviera encerrada en algún lugar pequeño. Empecé a contar calorías, a hacer ayunos, intenté no sobrepasar las 1500 calorías y aún así seguía teniendo esa necesidad de sacar de mi estómago todo lo que no fuera agua o café. Pero cada vez me sentía más y más presionada con lo que sentía, con lo que pasaba y con lo que me exigía mi maestra de ballet, que me seguía diciendo cosas que me hacían sentir mal. Lo tienes que esforzarte más, sigues siendo una niña gorda, tal vez esto no es para ti. Entonces el ballet pasó de ser lo que más amaba en el mundo a otro infierno que yo quería convertir en un paraíso. Mientras todos veían lo bien que bailaba y lo linda que me veía, yo solo me esforzaba por bajar de peso, por mantener mi sonrisa y ocultar mis ganas de llorar todo el tiempo.
Fue así por 8 años, tiempo en el que la presión de la escuela y la danza, combinado con los frecuentes abusos por parte de mi tío, hicieron que buscara una nueva forma de descargar mi sentir. Ya no era suficiente vomitar o dejar de comer, ya no me hacía sentir tan bien como al principio. Un día fui a jugar con mis primas a su casa. Ellas vivían justo enfrente de la casa de mi abuela. Estaba jugando con las 2 más chicas, que eran casi de mi edad. Empezamos a jugar a las escondidas, así que corrí a esconderme al cuarto de la más grande de mis primas, pero entré sin avisar y la vi con una navaja en la mano, cortándose la pierna. Me quedé viendo y ella volteó a verme muy enojada. Recuerdo que me dijo que si le decía a alguien me iba a ir muy mal. Escuché a mi otra prima gritar porque ya nos iba a buscar, así que le dije que sí y me apuré a esconderme debajo de la cama. Mientras estaba escondida, solo me quedé pensando en cómo ella se estaba cortando, pero nunca dije nada. Pasó mucho tiempo y a veces pensaba en eso, pero nunca lo tomé demasiado en cuenta porque me daba miedo. Sabía que me iba a doler, así que solo trataba de no pensarlo. Un día, mi mamá me dejó en la granja con mis abuelos porque tenía que ir por atole para ellos. Yo decidí quedarme porque mi tío no estaba, pero cuando mi mamá iba saliendo lo vi llegar en su bicicleta. Solo me quedé sentada abajo del árbol de moras. En ese lugar solo había 2 cuartos, la cocina, un baño adentro, un baño afuera y la bodega. Ese día mis abuelos estaban en la parte más alejada de la granja cortando limas. Mi tío me hizo meterme al cuarto donde dormía mi prima y cerró la puerta. Yo sabía lo que venía, pero ya no luchaba. Sabía que solo me lastimaría más. De alguna forma ya no me importaba. Claro que me dolía, pero siempre pensaba que era mejor que me lo hiciera a mí y no a mi hermanita. Lo vi hincarse frente a mí mientras me empujaba y hacía que me sentara en la cama. Sentí sus manos. Estaban rasposas y frías. Se me hacía asqueroso sentirlas, pensar en cómo me tocaban. Sentí cómo desabrochaba mi pantalón. Cerré los ojos, los cerré con todas mis fuerzas. Sentí cómo metía sus manos y tocaba mi vagina. Yo traté de no llorar, pero no lo pude evitar. Comencé a hacerlo y él solo se reía. Sentí cómo jaló de mi pantalón y lo bajaba, y luego sentí que pasaba su asquerosa lengua por mis piernas. Empezó a morderme y a chuparlas. Dejó de hacerlo y me dijo que mis piernas estaban muy lindas, que le gustaban mucho, y siguió mordiéndolas, hasta que se escuchó el ruidoso portón abrirse. Él se levantó y salió del cuarto como si nada. Yo me subí el pantalón y me quedé un ratito adentro. Escuché cómo mi mamá salía al patio y me gritaba. Me apuré a salir, me metí rápido al baño y luego salí como si todo el tiempo hubiera estado ahí. Cuando salí, mi mamá estaba sirviendo la comida en la mesa. Yo solo quería irme, llegar a mi casa y lavarme. Me sentía sucia, asqueada, quería dejar de existir. Me sentía la persona más repugnante del mundo. No quería que nadie me tocara. Eso me hacía recordar las manos de mi tío sobre mi piel y lo odiaba. No quería que se me acercaran. Tenía tan impregnado su odioso olor en mi nariz que sentía que cualquiera que estuviera cerca de mí podría sentirlo también. Odiaba con todas mis fuerzas el maldito y enorme espejo de mi casa que estaba en el cuarto de mis papás. Era un espejo enorme. Podía ver mi cuerpo completo y no me gustaba ver mi reflejo. Odiaba mirar mis piernas porque mi tío me dejó un chupetón muy grande en una de ellas. Me daba asco verla. Durante unos días tuve que ponerme solo pantalones largos y nunca dejaba que mi mamá la viera. Hasta para dormir me ponía ropa, cuando normalmente ni lo hacía, pero tenía mucho miedo de que la vieran, de que me preguntaran qué era eso. Cada vez que miraba esa marca recordaba con mucho asco lo que mi tío me dijo. Odiaba mis piernas porque a él le gustaban. De verdad quería no verlas. Odiaba que a él le gustaran. Las lavaba cada vez que podía.
Cuando me bañaba tardaba mucho porque las tallaba y tallaba, pero no podía dejar de sentir esa horrible sensación. Realmente odiaba mis piernas. Con el tiempo comencé a hacer una clase de rutina: escuela, danza, tareas, dormir. No desayunaba, no comía ningún refrigerio en la escuela y me aislaba de todos. Lo poco que comía lo vomitaba en el baño más cercano. Apenas hablaba. Después de regresar de la danza lloraba por horas sin que lo notaran. Me miraba al espejo y día a día me veía más gorda, aun cuando el reflejo decía lo contrario. Tenía las piernas rojas, muy rojas porque las tallaba con demasiada fuerza, tratando de sacar la suciedad. Lo asqueroso que sentía al recordar la lengua de esa persona tocando la piel de mis piernas. Hasta que un día, cuando estaba en casa de mis abuelos maternos, busqué en la mesa donde mi abuela guardaba sus hilos y costuras y encontré lo que buscaba: una navaja. Corrí al baño con miedo de que alguien me descubriera. Entré y me senté en una pequeña separación que dividía la regadera de la taza del baño. Levanté un poco la tela del short que usaba, saqué la navaja del empaque y con mucho miedo la pasé rozando mi piel. Sentí ardor y dolor, pero sentí algo nuevo. Un dolor, sí, pero que se sentía liberador. Se sentía raro, pero también se sentía bien. Dolía, pero mientras pasaba la navaja una y otra vez, pensaba en todo lo que me dolía, en todo lo que me lastimaba y me hacía llorar, y con cada corte sentía menos dolor dentro de mí. Fue un alivio, un gran alivio. Seguí y seguí. 1, 2, 3, 4, 5, 9 cortes. La sangre empezó a resbalar por mi pierna y eso me asustó, así que me detuve. Limpié la sangre, pero salía más. No se detenía. Sentí miedo por un segundo, pero luego me empecé a reír sin control. No podía dejar de reírme. Me dolía el estómago, me salían lágrimas de los ojos de tanta risa. Poco a poco la sangre dejó de salir. Limpié mi piel con papel de baño, guardé la navaja, acomodé mi ropa y salí. Me sentí libre. Sentí que podía tener el control de algo, al menos en ese momento. Podía hacer los cortes que yo quisiera, podía hacerlo cuando quisiera, podía dejar de sentirme mal cuando yo quisiera. Ese día en la noche mi papá y mi mamá tuvieron que salir un rato. No recuerdo a qué, pero solo nos quedamos mi hermana y yo en casa. Yo fui al baño. Traté de tocar cada parte de mi cuerpo. Se sentía raro. Había subido un poco de peso y entonces comencé a llorar. Me sentí horrible. Me sentí con muchísimas ganas de vomitar. Otra vez estaba gorda, pero mientras lloraba puse las manos en mi pierna y me dolió. Me acordé de lo que había hecho en la tarde. Volteé a ver mi pierna y vi marcas en forma de líneas verticales, unas más grandes que otras. Apenas comenzaban a tener una ligera costra. Las miré, las toqué y sonreí. Me acordé de lo que había dicho mi tío y sonreí. Ahora a él no le gustarían mis piernas, no llenas de cortadas. Pero no fue la única vez ni la última. Cada que me cortaba me sentía bien y lo comencé a hacer más y más. Llegué a tener tantos cortes en mi pierna que incluso caminar era doloroso. Pero de alguna forma eso no era importante. Aún a pesar de lo mal que me sentía, siempre tenía un pensamiento claro en mi mente. Él va a odiar esto, así no va a querer tocarme nunca. Recuerdo que después de cortarme por primera vez fuimos a visitar a mis abuelos, y aunque tenía miedo como siempre, dentro de mí realmente esperaba el momento en que él lo viera, que viera lo horribles que lucían mis piernas, llenas de marcas y cicatrices. De alguna forma lo sentía como una salvación, como una escapatoria. Creía que él no querría tocarme así, eso esperaba. Pero no fue así. Esta vez no estábamos solos, pero en la granja había partes muy lejanas a las que era raro que se acercaran, como la construcción a medio terminar en la orilla de la granja. Era raro para mí la forma en que, solo con su mirada, ya sabía qué hacer. Lo vi mirarme y comenzar a caminar hacia ese lugar.
Mis papás estaban sentados afuera de la casa junto a mis abuelos, que estaban limpiando las limas, y mi hermanita estaba ayudando. Yo solo comencé a caminar detrás de él. Ya sabía lo que iba a pasar, pero ¿qué podía hacer? No sabía cómo dejar de caminar, solo lo seguí. Cuando llegué a donde estaba, me agarró y me puso en el suelo. Se bajó el pantalón y puso su pene sobre mis labios. Traté de no abrir la boca, y no recuerdo cómo pasó, pero en un momento ya lo tenía dentro de mi boca, y ni siquiera duró tanto, pero para mí fueron horas. Luego se levantó el pantalón, se sentó en el piso y me sentó sobre él. Yo solo me quedé quieta, muy quieta. Él comenzó a acariciar mis piernas, abrió mi pantalón para meter su mano y acariciarme. Sentí cómo dejó de acariciarme cuando sintió las cortadas, pero solo se rió y me dijo: «Qué niña tan tonta, tan lindas que eran tus piernitas, pero no te preocupes, así me gustas». Empecé a llorar. No tenía forma de escapar. Eso no iba a parar en mucho tiempo, pero al menos podía aliviar lo que sentía de alguna forma. Podía controlar el dolor que quería o no sentir, y eso me calmaba. Al menos había algo en mi vida que yo podía controlar. Mi papá comenzó a gritarme. Me levanté, acomodé mi pantalón y salí corriendo a donde estaba él. Estaba llorando y se preocupó. Dijo que qué tenía yo y le dije que me caí por estar corriendo. Caminamos a donde estaban todos y me senté junto a mi hermanita mientras seguían platicando. Mi tío no salió de ese lugar. Pasó mucho tiempo, muchísimo, no sé cuánto, hasta que volvió caminando como si nada. De verdad no entiendo cómo no sospechaban de ese tipo de cosas. Así pasó el tiempo sin que se dieran cuenta de todo lo que estaba pasando, teniendo que lidiar yo sola con todo eso. Y entonces crecí. Esa última vez, ese último día, cuando por fin ese hombre me dejó libre, libre de él, al menos eso pareció. Mis abuelos se habían mudado de esa granja. Ahora vivían en otra casa donde vivían mi tío, mi tía y sus hijas. Yo pensé que en ese lugar, mucho más pequeño y con menos lugares escondidos, él no podría hacerme nada, pero siempre encontraba la forma. Ese día fue uno de los peores. Mis papás salieron a comprar el pozole que mi abuela quería. Mi tía y mis abuelos estaban dentro del cuarto viendo la tele y mi hermana no había ido, se quedó con mi otra abuela. Yo me quedé porque estaba jugando en la calle con mis sobrinos y un primo. Entré para pedirle agua a mi tía, pero él iba saliendo del cuarto. Me agarró del brazo y me llevó al baño, un lugar pequeño que solo tenía una cortina. Yo de verdad quería que alguien viniera y lo viera, pero también me daba miedo que dijeran que era mi culpa. Ya habían sido tantas veces que cuando él me sentaba sobre sus piernas, yo solo me dejaba hacer. No estoy segura si era porque en esa posición sí podía penetrarme o porque le gustaba, pero siempre lo hizo así. No recuerdo los detalles del todo, pero me acuerdo de algunas palabras que él me dijo mientras tapaba mi boca con su mano y yo trataba de no llorar. Un poco más hermosa, esta será la última vez. Has crecido mucho y no creas que no te amo. Te amo, mi pequeña, pero eres demasiado grande. Solo nunca olvides que eres mía y nadie te va a querer tanto como yo. Nunca nadie más te va a amar como yo, como tu tío favorito te ama. De verdad pensé que era mentira ese último día, cuando en el baño de la casa de mis abuelos me dejó sentada en el piso con lágrimas en los ojos, tratando de entender lo que me había dicho. Pensé que solo era broma, pero después de eso, él se alejó. Aún así no podía evitar tener miedo, sentirme mal, sentirme sucia, escuchar su voz en mi cabeza. Pasaron meses y lo cumplió de verdad. De verdad, jamás volvió a pasar. Podía ir a casa de mis abuelos y aunque el miedo jamás se fue, él se alejó y no pasaba de un ligero toque de vez en cuando, pero solo eso. A partir de ese momento solo me dediqué a una cosa: cuidar de mi hermanita. Jamás por ninguna circunstancia la dejaba sola. La seguía a todas partes y evitaba que se topara con mi tío. La cuidaba a cada segundo. No iba a dejar que Eli
pasara lo mismo que yo. Trataba incluso de cuidar de mis otros primos. No quería que ninguno de ellos pasara por lo mismo, pero por más que intenté, no fue así. Un día que estábamos jugando a las escondidas con todos, mis papás fueron a comprar refrescos y tortillas en el carro. Yo entré corriendo a la casa para esconderme. Entré rápido al cuarto de mi prima y me quedé paralizada al ver que él estaba con mi sobrina, una de las más pequeñas. Lo vi tratando de pegarla sobre la cama. No pude decir nada. No sabía qué hacer. Me recordó a mí misma y todo lo malo que se sentía volvió. Pero en un momento de enojo caminé a la cama y jalé a mi prima del bracito. Ella casi se cayó de la cama y vi cómo él con cara de miedo volteó a verme. Cuando se dio cuenta de que era yo, sonrió y pareció que se relajó. Me dijo: «Ay, eres tú, me asustaste. Solo estaba jugando con Citlali, nuestro juego favorito, ¿te acuerdas? ¿Quieres jugar con nosotros? De seguro me extrañas». No sé cómo, pero supongo que el hecho de que él ya estuviera viejo y enfermo ayudó, porque pude tomar a mi primita y sacarla del cuarto. Pero cuando yo intenté salir, él me tomó del brazo. Hay algunas palabras que no puedo recordar del todo, pero sí recuerdo que él me dijo que no podía decir nada, que si hacía algo me iba a matar y que nadie me creería. Pero lo que más me dolió, lo que más me dejó sin poder moverme, fue cuando me dijo: «Si dices algo, ¿sabes quién va a ser mi sobrina favorita? La Chongos». Así él llamaba a mi hermanita. Yo me sentí con muchas ganas de llorar. Me dijo que desde hace mucho quería jugar con ella, pero que yo no dejaba de estorbar, que si yo moría, él podía jugar con ella. Y me quedé paralizada. Y volví a sentirme como la niña pequeña de la primera vez que pasó. Estoy segura de que comencé a temblar. Sentía muchísimo miedo, aún más cuando sentí cómo levantaba mi falda, bajaba mi ropa y se sentaba en la orilla de la cama para luego hacer que me sentara sobre él. Sentía cómo ponía su mano en mi boca. Yo ni siquiera podía gritar, solo me dolía mucho. Sentía su lengua en mi nuca y luego en mis orejas. Me jaló del cabello. Quería morirme. Pensé que eso nunca volvería a pasar, pero de nuevo él estaba dentro de mí y no podía hacer nada. Pero fue aún peor porque para ese punto ya tenía 12 años. Sentía dolor, pero mi cuerpo estaba reaccionando de otra forma, aunque yo no lo quisiera. No me gustaba lo que sentía, pero era diferente. Sentía muchas ganas de hacer pipí y no pude aguantar más. Lo hice. En ese momento no entendí, pero vi a mi tío sonreír. Él me dijo: «Ay, no esperaba eso. Así que ya eres toda una señorita, niña sucia. Sabía que me extrañabas, pero no tanto. Es una lástima, ya no me gustas, eres demasiado mayor. Solo disfrútalo, será la última vez y te voy a hacer venir hasta que te desmayes para que entiendas que nadie te va a hacer sentir como yo. Tú eres mía, grábatelo bien. Jamás vas a poder estar con nadie más. Nadie te va a querer como yo. Nadie te va a hacer tanto bien como yo». ¿Por qué demonios mis papás tardaron tanto? No lo sé. Esa vez, aunque fue la última vez que él me tocó, fue realmente larga. Al menos duró 40 minutos donde yo no podía hacer nada, nada. Cuando por fin me dejó, yo no me podía mover. Estaba tan adolorida. Él se fue y me dejó en la cama de mi prima. Escuchaba cómo todos los niños seguían jugando en la calle. Escuché a mi hermanita riendo y por fin escuché el carro de mi papá. Aún con todo el dolor me levanté, bajé mi falda y me puse mis panties. Salí corriendo del cuarto y corrí al baño. Me limpié, me acomodé la ropa y tratando de disimular toda esa noche lloré en silencio en mi cuarto. Llegué y fui a bañarme. Me sentía sucia y de verdad me preguntaba por qué nadie se da cuenta, por qué mis papás tardaron tanto, por qué yo. Durante mucho tiempo traté de buscar una explicación. ¿Por qué? ¿Por qué nadie se da cuenta? ¿Por qué nadie me ayuda?
Cuando todo comenzó tenía 6 años. ¿No se supone que alguien tenía que estar a mi lado cuidando de mí? ¿Mamá o quizá papá? ¿Cómo es que no se dan cuenta? ¿Por qué no se dan cuenta? Quería gritarles, quería contarles, pero no podía. Simplemente no podía. Las veces que ese hombre me llevaba a la bodega, las ocasiones donde él entraba al baño conmigo, donde estaba papá, donde estaba mamá, mis tías, mis abuelos, ¿por qué nunca estaban cerca? ¿Por qué me dejaban sola en esos lugares? Quizás solo eran 10 o 15 minutos, quizás solo salían a comprar algunas cosas y volvían rápido, pero eso era suficiente para que mi infierno se desatara, para que ese monstruo pudiera hacer de mí lo que le apeteciera. Estaba sola. La verdad es que tiempo después de que comenzaran los abusos me di cuenta de que había alguien que sabía lo que estaba pasando, pero que nunca me ayudó. Aún peor, fue parte de mis abusos por mucho tiempo. Mi tía, la esposa de ese tío, quien era la hermana de mi papá. Cuando me di cuenta fue una de esas ocasiones donde mi tío estaba abusando de mí en el baño de la granja. Yo estaba llorando porque me obligaba a hacerle un oral. Él me soltó y yo corrí. Abrí la puerta para salir y me topé con ella en la puerta. Me sentía a salvo, al menos por un momento, cuando ella me dijo: «Mija, ven, no llores, ya no llores». Pensé que ya no estaba sola y que ella me iba a cuidar. Cuando la miré, tenía cara de sorpresa, como si no entendiera por qué estaba yo con él dentro del baño. Ella me miró por unos momentos y yo no pude evitar llorar, pues me sentía avergonzada. Sentí miedo, pero sobre todo sentí algo de alivio. Ella miró a mi tío, quien seguía acomodando su ropa. Lo miró y sonrió. Mi tía me tomó del brazo y me guió a la cocina de la casa. Tomó una servilleta, la mojó un poco y comenzó a limpiar mi rostro y mi boca. Mi camisa, que estaba manchada de su líquido. Estaba confundida. Ella no decía nada, solo me miraba preocupada, pero yo seguía un poco aliviada. Ella lo sabía. Ella no dejaría que pasara otra vez, sentí alivio. Pero no supe qué responder cuando me dijo: «Mija, no puedes decir esto a nadie. ¿Sabes lo que pasaría? Podrían meter a tu tío a la cárcel y tus primos van a estar bien tristes. Es su papá. No puedes decir nada, mejor quédate calladita». Creo que esas palabras han sido las más horribles que me han dicho en toda mi vida. Justo cuando pensé que alguien podría ayudarme, todo se fue al carajo. Sentí que el mundo me cayó encima. Estaba tan chiquita, pero entendí que no me iba a ayudar y que no podía hacer nada. Esa sensación de estar sola, nadie me iba a ayudar, nadie me iba a proteger. Así que guardé silencio, mientras ella seguía limpiándome, asegurándose de que no quedara evidencia de lo que sucedió en ese lugar. Y fue así que comenzó una rutina donde cada vez que algo pasaba, mi tía se encargaba de borrar las evidencias. Los abusos no siempre eran de la misma forma. A veces solo me tocaba, me besaba y lamía mientras él se tocaba. Otras veces solo ponía su miembro en mi boca. En ocasiones se complacía usando su boca en mis partes íntimas. Pero sin duda las peores eran cuando ponía su miembro dentro de mí. Eran las peores porque siempre me lastimaba. Lo hacía sin cuidado alguno. No había nada peor que eso. Es tan doloroso recordar cada una de esas ocasiones aún ahora. Podrían ser quizás 5 minutos. Después de todo, él era un hombre viejo que apenas podía hacerlo y no duraba demasiado. Pero en ese momento no piensas en ello. Simplemente el tiempo se vuelve lento y parece como si nunca fuera a acabar. Te pierdes en ese lugar oscuro, solo mirando esa pared descuidada de la bodega, uno de los muchos lugares en esa vieja granja que fueron los testigos de todo lo que él me hacía. Recuerdo que para no pensar en lo que estaba pasando me concentraba en los perros y sus ladridos que corrían por toda la granja, quizá jugando o persiguiendo a mis primos por todo el lugar. Mientras yo estaba encerrada en ese lugar con ese hombre,
usándome a su gusto, o en ese enorme baño de la granja, grande y hasta cierto punto oscuro. Después de la primera vez, de verdad odié ese lugar. Cómo odiaba cuando mis papás decían que iríamos a visitar a mis abuelos. Yo en serio no quería ir, pero a mi hermana le encantaba y yo no podía dejar que fuera sola sin que yo estuviera cuidándola. El lugar era bonito, demasiado, era enorme, pero yo lo odiaba. Aunque después de un tiempo mis abuelos se mudaron a otra casa donde no me molestaba para nada visitarlos. Era un sitio mucho más pequeño donde no existían esos lugares solos o alejados. Me sentía más segura. Podía sentir su mirada de vez en cuando sobre mí, pero en ese lugar siempre estaba alguien cerca. Él no se podía acercar. No había dónde esconderse, o eso creí. Esa última vez donde lo encontré con mi prima, no se necesitó más de unos minutos para que me tuviera sobre la cama del cuarto de mi prima mayor, el único cuarto que contaba con una puerta. En el momento que se cerró fue mi peor temor. Duró unos minutos, pero eso fue más que suficiente para que odiara ese lugar, para querer evitarlo el resto de mi vida. Al día de hoy hago todo lo posible por no acercarme. Odio revivir todo cuando estoy cerca. No solo los lugares, también a las personas. Comencé a odiar a mi tía tanto como a ese maldito hombre, tanto que solo verla me hacía querer vomitar. Actualmente estas personas fallecieron y no puedo mentir al decir que para mí fue un alivio de alguna forma, pero eso jamás va a quitar los recuerdos del infierno que me hicieron vivir. Y con el perdón de Dios, realmente deseo que estén quemándose en el infierno, porque de verdad no logro entender el actuar de mi tía. ¿Por qué ella dejó que me hicieran eso? ¿Qué carajos pasaba por su cabeza? ¿Cómo te vuelves cómplice de algo así? Aunque ella no siempre se daba cuenta de lo que pasaba, no siempre estuvo para limpiar el desastre de su esposo. Recuerdo 2 ocasiones donde mis papás pudieron haberlo descubierto, pero solo quedó en sospechas. La primera vez tenía alrededor de 8 años. Llegamos de casa de mis abuelos y yo me estaba cambiando de ropa. Mi tío me había pegado y dejó su semen en mí. Ese día mi tía no estaba cerca, así que cuando mi tío me dejó sola, subí mi ropa interior y mi pantalón. No me limpié. Mi tía era quien se encargaba de limpiarme, pero ella no estaba. Salí del baño y él salió detrás de mí unos minutos después. Mi mamá regresó, almorzamos y regresamos a casa. Podía sentir cómo el semen salía de mi cuerpo, cómo me mojaba. Me sentía sucia, pero tuve que esperar a llegar a casa para cambiarme. Mi ropa interior estaba mojada. No recuerdo exactamente cómo pasó, pero un rato después estaba junto a mis papás. Mi mamá tenía mi ropa interior en su mano y me preguntaba muchas cosas. Yo estaba en pánico. Me decía si alguien me había hecho algo, si me habían tocado. Yo solo quería llorar, pero dije que no. Negué todo y traté de calmarme. Recuerdo perfectamente las palabras de mi madre. Elo, hija, espero que no sea nada, pero vamos a guardar esto por cualquier cosa, ¿ok? Si pasa algo, dinos, confía en nosotros. Yo quería gritarle, decirle que sí me estaban haciendo daño, pero tenía demasiado miedo por todas las amenazas de mis tíos. Pensaba que de verdad me iban a hacer daño a mí o a mi hermana, que mis papás me iban a regañar, que no me iban a creer, que mi tío me iba a matar. Días después de eso, y con todo el miedo, comencé a buscar dónde habían guardado esa prenda. Busqué y busqué. Después de algún tiempo lo encontré en un cajón donde mi papá guardaba muchas cosas. Lo tomé y salí corriendo al patio. Llegué debajo de un árbol de granada, tomé un palito y con ayuda de este y mis manos comencé a hacer un hoyo para enterrar la ropa interior. Lo hice rápido mientras lloraba de miedo. Me quedé un rato en ese lugar y volví a mi casa con un poco de alivio, pues ya no lo podrían saber, no lo iban a encontrar, así que nada pasaría. La segunda vez, yo tenía casi 12 años. Fue la vez que encontré a mi tío tratando de hacer lo mismo con mi prima pequeña. La última vez que mi tío abusó de mí. En esa ocasión me lastimó demasiado, me hizo sangrar. Me dolía caminar.
Recuerdo perfectamente llegar a mi casa, entrar a mi cuarto y comenzar a quitarme la ropa. Cuando entraron mi mamá y mi hermana, yo no me había dado cuenta de la mancha de sangre que se notaba en mi ropa interior. Pude ver su cara y cerré rápido las piernas. Comencé a hablar nerviosa, tratando de taparme con las manos, pero de inmediato tenía a mi mamá haciéndome un montón de preguntas y yo solo negaba y decía que no sabía. Recuerdo que incluso habló con una de sus hermanas sobre eso y ella le dijo que quizá me lastimé o algo así y no preguntó nada más. Dijo que tal vez era porque ya casi me llegaba la regla, ya que yo tenía mi periodo desde los 11 años, así que quizá se adelantó un poco, aunque en mi interior esperaba que se diera cuenta, que supieran lo que estaba pasando. Yo tenía demasiado miedo de lo que podrían decir, de lo que podrían pensar. Creía que tal vez creerían que era mi culpa o que yo lo provocaba, así que mejor me quedé callada. Y aun cuando nunca más volvió a pasar, yo lo tenía muy claro. En mi familia no existía un monstruo, eran dos. Los que para toda mi familia eran personas increíbles, para mí eran mis verdugos, mis terrores nocturnos, mis más grandes temores. El daño estaba hecho, mi vida estaba arruinada y eso no cambiaría. Pero mentiría si dijera que todo era realmente malo, porque para mí existían tres personas que eran mi mundo entero, la luz de mi vida, mi lugar seguro aún dentro de todo ese horror, mis dos abuelos y don Edmundo. Mundo, como le decíamos todos en la cuadra, era uno de los vecinos de la colonia, un hombre anciano y obsesionado con la vida extraterrestre, muy querido y cercano a mi familia materna. Era un hombre viudo, pero con una gran energía y mucho cariño que nos repartía a mí y a mis primos. Siempre tenía una historia increíble y fantasiosa que contarnos. Tenía tantas cosas interesantes en su casa y sobre todo, por más ocupado que estuviera, siempre tenía tiempo para nosotros. Desde que recuerdo, todos los niños de la familia la pasábamos jugando en su casa, viendo una película, escuchando discos viejos en su tocadiscos o escuchando una historia demasiado difícil de creer. Recuerdo un día en específico. Estaba regresando de mis clases de ballet, me sentía frustrada, llena de enojo. Mi maestra seguía molestándome por mi peso. Un día antes mi tío me había lastimado demasiado y me costaba trabajo hacer mis necesidades. Eso me tenía asustada y no pude hacer bien algunos ejercicios, por lo que la maestra lo atribuyó a mi sobrepeso, que según ella no me dejaba hacer nada bien. Estaba tan molesta, tan dolida que no entré a casa de mi abuela. Me senté en una banqueta que quedaba justo enfrente de la casa de Mundo. Solo lloré y no pude evitarlo mientras escuchaba la música que provenía del interior de la casa. Mundo apareció en la puerta, preocupado al verme llorar. Él se sentó a mi lado y me dijo: «Princesa, ¿qué haces? ¿Por qué lloras? ¿Te dijo algo tu mamá o doña Chuy? Chayo te regañó». «¿Te lastimaste, princesa? ¿Dónde? ¿Te duele algo? No llores, por favor, tranquila, vamos por una coca. Ahorita que llegue Daniel vamos a comer. ¿Quieres comer con nosotros una torta española o vamos por un Yakult?» Yo solo podía negar. Él se sentó a mi lado y me abrazó. Lloré más y más fuerte tratando de calmarme, pero no podía. Tenía tantas cosas guardadas dentro de mí que no pude contenerme. Recuerdo cómo mientras me calmaba y acariciaba mi cabello me contaba una de sus usuales historias increíbles, lo cual me hizo reír y olvidar por un momento lo que estaba sintiendo. Pero sus últimas palabras antes de que me alejara fueron las que siempre se quedaron guardadas en mi mente, las palabras por las cuales él se volvió uno de los lugares a los que acudía cuando no podía más. «Princesa, no sé qué atormenta tu pequeño cerebro, pero recuerda, cuando una princesa llora, una estrella muere, y yo soy el guardián de las estrellas. Yo siempre voy a volar hacia ti para ayudarte a cuidar tus estrellas. Siempre. Bueno, hasta que la nave nodriza venga a recogerme». Ese día, sin saberlo, se convertiría en una de las personas con las que me refugiaría y con las que podría llorar sin sentir miedo. No preguntaba nada, solo me dejaba llorar y me cantaba canciones que no conocía, pero que se sentían como un alivio. Fue así por muchos años, pero un día la nave nodriza vino por él y se lo llevó. Se lo llevó de mi lado y esa luz se apagó.
Una de las pequeñas luces de mi mundo se extinguió para siempre. Cuando Mundo falleció entré en pánico, pero con el paso del tiempo pude controlarme. Pude comprender y guardar en mi corazón todo lo que él me dio, todo lo que sin darme cuenta hizo por mí. Sin duda alguna, amé a ese hombre como si fuera de mi familia, y de vez en cuando miro a las estrellas buscando a ese guardián, a esa nave que sé que está en algún lugar del cielo mirando. He escuchado muchas veces que el amor viene en muchas formas, hacia tus papás, hermanos, amigos. Se dice que el primer amor de una niña es su papá, pero en mi caso no fue así. Mi primer y único gran amor fue mi abuelo materno, Manuel, o como le decíamos sus nietos, Papá Lel. Con él me sentía segura, sentía que el mundo no podía dañarme. Tenerlo cerca me hacía sentir que nadie podría hacerme daño. Cuando la persona que tanto daño me hacía iba a mi casa, yo siempre buscaba a mi abuelo. No estoy segura de si él sospechaba algo, pero cuando llegaba mi papá Lel se ponía más atento conmigo y con mi hermana, cuidándonos y sin dejarnos a solas en ningún momento. Nos llevaba con él por todo el huerto, nos decía que le ayudáramos o le decía a mi mamá que nos llevaría a su casa. Nos montaba a las dos en su bici y nos llevaba con mis tías y mi abuela. Era para mí un gran alivio. Él siempre me decía: mi princesa, si algo pasa tienes que decirme. Te quiero mucho, mi princesa. Siempre te voy a cuidar, siempre voy a estar contigo. Mi abuelo lo fue todo para mí. Incluso durante un punto de ruptura en la relación con mis padres, mi hermana y yo comenzamos a vivir prácticamente en casa de mis abuelos maternos. Me sentía tan segura en ese lugar, con mis tíos que son como mis hermanos, con mi abuelita siendo la más cariñosa y amorosa del mundo y sintiéndome tan protegida con el hombre que más amaba en este mundo, mi abuelito. Viví de ese modo durante toda la preparatoria. Si bien seguía con mis problemas alimenticios y las autolesiones, podía controlarme más dentro de ese ambiente. Así fue hasta que él enfermó tan rápido y en menos de un mes se fue. Mi más grande amor se fue. Me sentí muy sola, sin nadie en el mundo. Y entonces me perdí. Me perdí en la oscuridad, aunque siempre recordé lo último que me dijo cuando lo visité en el hospital. Mi princesa, cuídalos a todos. Los quiero, mis niños. Eres la mayor de mis nietos. Cuida a tu abuelita, a tu mamá, a mis príncipes y princesas. Los quiero. Te quiero, princesa. Cuídate mucho. Ay, de veras que a veces con sus historias me conmueven mucho. En este momento de mi vida, a mis 26 años, es la pérdida que más me duele, pero su recuerdo es un gran impulso para seguir. Sé que él me cuida y me cuidará esté donde esté. La casa de mis abuelos maternos sigue siendo mi lugar de escape junto a mi abuela y mis tíos, hermanos de mi mamá, que me cuidan cada uno a su modo. Sin duda alguna, mis más grandes apoyos fueron mis abuelos, aunque ellos no lo sabían, eran mi todo. Mi abuelo paterno era tan importante para mí. Era otro refugio, aunque cuando yo nací él ya era muy mayor. Era tan cariñoso, tan diferente al monstruo de mi abuela. Amaba a ese señor, lo amaba demasiado. El solo hecho de estar con él me ponía feliz. El último día después de que enfermó, cuando lo trajeron a casa y pude verlo por última vez, recuerdo que me dijo: «Ya me tengo que ir, mi niña. Cuídate mucho. Despídeme de tu hermana. Dile que las quiero mucho. Ya me voy, mi niña. Ya me voy». Quisiera haber tenido más tiempo a su lado. Me duele tanto aún su pérdida. Él también era una luz en mi vida. Mis 3 personas de apoyo y de resguardo se fueron y me dejaron sola. El poco control que logré tener se fue al carajo sin ellos. Tenía 16 años cuando el último de mis viejitos se fue, cuando mi mundo se volvió oscuridad otra vez. La parte mala de estas pérdidas, sobre todo después de perder a mi papá, fue que perdí el control de mi vida.
Si bien desde pequeña tuve problemas alimenticios y conductas autodestructivas, siempre tuve periodos de estabilidad donde estaba bien a ratos o donde estaba mal. Pero donde realmente todo se puso mal fue cuando mi abuelo falleció. Cuando eso pasó, volví a las mismas actitudes que tenía años atrás, a mis 13, donde mi vida era una verdadera locura. Como ya mencioné, a los 18 volví a tener conductas autodestructivas, pero la realidad es que la peor etapa de mi vida fue de los 13 a los 16. Cuando tenía 13, estuve por primera vez con una chica. En ese momento estudiaba clases de japonés. Yuki era la hija de mi profesor de pronunciación. Desde que la vi me pareció tan linda, pero estaba tan confundida. ¿Cómo podía gustarme una chica? Eso no era normal. Además tenía todas esas inseguridades y ese terror por lo que había pasado con mi tío. Poco a poco Yuki se fue acercando a mí hasta que comenzamos a salir. Yo era mucho menor, ella tenía 19 años. En ese momento no lo entendí, pero para mí fue mágico. Ella me cuidó. Lo hizo con tanto cuidado. Me sentí tan bien, tan amada. No era como mi tío, era diferente las sensaciones. Ser penetrada y sin dolor, aunque eran solo sus dedos. Ella no me forzaba, no me obligaba, no me lastimaba. Lo hacía con cuidado, tan lento, tan cuidadoso. Aunque seguía aterrada, comencé a recordar a mi tío, pero entonces Yuki con su voz y su aroma me hizo olvidar. Y por primera vez disfruté ser penetrada, ser besada, ser marcada por su boca. Pero de un momento a otro me encontré a mí misma amando cada parte del cuerpo de esa chica, sintiéndome tan excitada tocando y probando sus pechos. Yo amaba tocarla, me encantaban sus bonitas curvas. Aunque me seguía asustando un poco, con el pasar del tiempo comencé a amar tener intimidad con ella, probar todo su cuerpo cada vez que podíamos. Pero seguía siendo un abuso, aunque en su momento no lo vi. Mantuve una relación en secreto con ella durante un año. Luego me dijo que se tenía que ir de regreso a Japón y de nuevo volví a quedarme sola. Unos meses después comencé a salir con su hermano. Él era un chico muy guapo, Daisuke. Él tenía 16 años. Aunque estaba confundida, él me explicó que quizá era bisexual, que podía estar con chicos y chicas y era normal. Fue entonces que comenzamos a salir y más rápido de lo que esperaba comencé a acostarme con él. Era tan diferente. Era la primera vez que estaba con un hombre por mi propia voluntad y tenía muchísimo miedo. Era raro al principio, pues sentir de nuevo a un hombre dentro de mí me aterró mucho las primeras veces. Con el tiempo me acostumbré y comencé a disfrutarlo. No era igual que con mi tío. Esto me gustaba, me hacía sentir bien, y pronto me encontré amando las vaginas tanto como los penes. Podía probar ambos con todo gusto y eso me encantaba, aunque seguía siendo una niña jugando a ser una adulta. Por supuesto que no pasaba por mi cabeza el hecho de que podría embarazarme, pero pasó. Un día me sentí mal, mareada y con vómito. Cuando vi a Daisuke le conté y decidimos comprar una prueba de embarazo. Estaba embarazada y yo no supe qué hacer. Tuvimos que hablar con su papá, que claro, después del regaño nos apoyó de alguna forma, pero tenía que hablar con mis papás. Solo le pedí tiempo. Pasaron 3 meses y un día sin más, mi bebé ya no estaba. Cuando me llevaron a hacer un eco, no estaba. Mi bebé simplemente no estaba. El ginecólogo me preguntó si había sentido dolor o algo, y yo solo le conté de un día que sentí cólicos muy fuertes, pero se me pasó cuando fui al baño. Sangré un poco, pero luego se calmó el dolor y pensé que era normal. Él me dijo que eso había sido un aborto espontáneo. No supe cómo reaccionar. Solo me alejé. Me alejé de Dai. No volví a las clases de japonés y por más que él intentaba contactarse, no respondí. Tiempo después supe que él regresó con su madre a Japón. Yo me sumí en la depresión. Volvieron mis actitudes autodestructivas, los recuerdos, los miedos. Todo volvió de golpe. No podía asimilar el hecho de que perdía a un hijo. Para este punto, yo tenía 14 años y perdí a mi hijo. Eso no fue solo una vez, sino 2, aunque fue con una persona diferente. Perder 2 hijos no es nada fácil.
Solo pensar en eso me hace sentir tan mal, pero a la vez me hace plantearme seriamente si en el futuro quiero de verdad ser madre. Más que eso, ¿podría serlo? ¿Y si yo soy el problema? ¿Si por mi culpa no se lograron? Me da demasiado pánico. Después de eso, cuando tenía alrededor de 15 años, de verdad me volví un caos. Si había algo que odiaba era cuando tenía relaciones con alguien, me preguntaran, ¿qué somos? Odiaba esa pregunta. Quería responderles que nada, que solo siguiera moviendo su cadera. Quería venirme, quería terminar e irme a mi casa. Después de Daisuke comencé una vida llena de sexo sin compromiso. Me acostaba casi con cualquier persona, mayores que yo, menores que yo, hombres, mujeres, tríos, incluso una que otra orgía. Fui amante de algunos, fui el juguete sexual de otros. No me importaba nada. En este punto mi vida no tenía sentido. Era fácil tener sexo con cualquiera, aún mejor si no lo conocía. No había preguntas, no cuestionaban, solo hacían lo que tenían que hacer y listo, era todo. No importaba nada más. El sexo me ayudaba a olvidar, me ayudaba a no sentir, a no pensar, a sacar de mi cabeza esos pensamientos que se repetían una y mil veces. Solo quería no pensar, no recordar. La verdad es que no era tan complicado. Aunque solo tenía 14, siempre encontraba la forma sin que nadie se diera cuenta. Mientras en casa era la niña tímida y tranquila, siempre existía una forma. A veces me saltaba las clases cuando quedaba con alguna persona. Incluso cuando ya estaba dentro de la escuela siempre encontraba la forma de salir. Era bastante fácil. No puedo decir que no mentí, claro que lo hice. Puse 1000 excusas como ir con mis amigos cuando en realidad no era así, o hacer trabajos o tareas. Esas eran las mayores excusas en ese momento, pero realmente no quería sentir, no me importaba lo que pasara conmigo. Estaba demasiado mal en ese momento. Ahora sé que eso me podía poner en peligro y que no lo valía. Es algo que también he trabajado bastante. Pasó el tiempo y, si bien nada mejoró, al menos estaba centrada en los estudios. Además tenía un nuevo hermanito, un pequeño niño al que adoraba con todo mi corazón, Fernandito, junto con mi otra hermana, pero sobre todo Eli, por quien yo daría la vida sin pensarlo. Claro que amo a Fer, pero Eli es lo más importante en mi jodida y mediocre vida. Nuestra relación se puede complicar, podemos pelear hasta el punto de no hablarnos en días. No sé si ella se siente igual, pero no me importa porque es mi compañera de aventuras y estupideces, es la persona más importante para mí, ella es mi todo en este mundo. Ellos eran la única razón por la que regresaba a casa, eran y siguen siendo mi razón de vivir. Todo siguió de la misma forma durante los siguientes años. Tuve una relación de 5 años, quería mucho a mi pareja, Javi o Paco como le decía mi familia. Él fue por 5 años mi pilar más importante, mi mejor amigo y el amor de mi vida. Lo es de verdad. Bueno, lo fue. Pasamos de todo juntos. Él sabía de mis conductas autodestructivas y me ayudó mucho. Se encargó de ayudarme a aceptar mi cuerpo, a no odiarme por completo. Él besaba con tanto amor las cicatrices en mis piernas. Decía que él me iba a amar con todo lo bueno y lo malo. De verdad me hizo creerlo y sentirlo. Él era todo lo que necesitaba, pero aún con todo eso decidí dejarlo ir. No era justo para él. Traté de dejar la vida que llevaba. Él era increíble en todo aspecto, era lindo, detallista y muy bueno en la cama. Aún así no fui capaz de serle fiel. Lo engañé y no era justo para él. Me dio todo y aún así le fallé. Además con él también tuve un embarazo que no se logró. Ya era mi segundo aborto y no supe llevarlo. Después de saber que estaba embarazada me asusté, solo se lo conté. Llevábamos 4 años de relación. Pensamos en de verdad tenerlo, pero otra vez pasó. Esta vez fue mucho más traumático para mí. Tenía 3 meses, pero una noche me dio un dolor muy fuerte. Desperté en la madrugada con mi short de pijama lleno de sangre. Fui al baño, me quité la ropa y lo vi. Algo como un coágulo de sangre en mis panties. No sé si eso era él, pero me asusté muchísimo. Tomé la ropa y la puse en una bolsa. Me sentía tan adolorida. Al día siguiente tenía que ir a la universidad, pero en lugar de eso fui al ginecólogo con quien yo asistía desde hace tiempo. Él me dijo que sí era un aborto y me tuvo que hacer un tratamiento para que no me diera una infección. No quise preguntar si eso que estaba en mi ropa era el feto, pero creo que sí.
Llamé a Javi y él fue por mí. Para él también fue un golpe fuerte, después de todo era su hijo también. Tratamos de seguir con normalidad nuestra relación, pero algo cambió, y después de eso, al no saber cómo controlar lo que sentía, me acosté con alguien más y me sentí tan culpable. Además de eso, sus papás estaban algo insistentes en que nos casáramos y eso nos presionaba un poco, por lo que decidimos ser solo amigos. Y después de un tiempo para sanar, volvimos a tener encuentros habituales y ser los mejores amigos del mundo. También fue un gran apoyo en su momento y sigue siendo una pérdida que no puedo dejar. Lo extraño demasiado. No puedo creer que no esté a mi lado, aún me hace falta. Es un duelo que no he tratado, pero me da miedo. Él ha sido y será mi único amor. No puedo llegar a sentir con nadie lo que sentí con él. Era mi mundo. Aún lo es, al menos por ahora. Regresando un poco, recuerdo que mi paso por la preparatoria fue algo más fácil. Encontré un grupo de amigos, Gil, Ángela, Cristian y Kevin, que hasta el día de hoy son mi gran apoyo. No tengo mucho que contar sobre ese tiempo, fue la etapa más tranquila de mi vida. Cuando tenía 18 años llegué a un punto que no pensé que pasaría. Estaba en un motel con el hombre de alguien más. Me prometí no estar con ese hombre, pero su esposa, esa mujer, me había hecho enfadar. Yo no necesitaba más drama en mi vida, así que cuando su esposo me llamó y dijo que pasaría por mí a la universidad, esta vez no me negué como las veces anteriores. Esta sería mi venganza y lo mejor es que ella no lo sabría. No sabría que mientras ella cree tener el matrimonio perfecto, yo estaba haciéndolo con su esposo. Aunque es algo de lo que a día de hoy y cada día me arrepiento. Jamás me había arrepentido de algún encuentro sexual, pero siempre que veo a esa mujer me recuerda la mierda de persona que soy y lo que fui capaz de hacer por una tontería. Eso fue un tormento más para mí, porque no fue solo una vez sino varias, porque él era muy insistente, así que yo solo lo complacía. Y entonces cuando entré a la licenciatura pensé que todo seguiría bien como en la prepa, cuando yo y mi grupo de amigos nos separamos y cada uno tomó su propio camino. Aún así, con su apoyo, sobre todo de Gil, empecé mi nueva etapa y todo estuvo bien, al menos los primeros 2 semestres. Conocí a 3 chicas que se volvieron mis amigas desde el primer día, y bueno, yo pensaba que se puede confiar en los amigos, pero no siempre es de esa forma. Cuando pasamos al segundo semestre, una de mis amigas se embarazó y dejó las clases, y a mediados del semestre, otra de ellas dejó de asistir. Fue entonces que de ser un grupo de 4 solo quedamos Natalia y yo. Nos volvimos tan cercanas que pensé que había encontrado una mejor amiga, una hermana. La quería tanto que la primera vez que decidimos saltarnos las clases fuimos al motel que quedaba justo frente a la universidad. Sin la intención de hacer nada, solo fuimos a hablar, ver televisión y dormir, ya que nos sentíamos algo agotadas. Comenzamos a hablar de 1000 cosas. Entonces me sentí en confianza y le conté todo. Los abusos, mis problemas alimenticios, las autolesiones, todo. Ella solo me abrazó mientras lloraba. Creí que todo estaría bien, creí que tenía alguien más en quien apoyarme, pero me equivoqué. Al día siguiente, cuando llegué al salón, vi que todos me miraban raro. Uno de mis compañeros se acercó y me dijo: «Vaya, Ana, entonces, ¿quieres ir a desayunar, pero a un lado del baño para que no te cueste trabajo vomitar?» ¿Quién lo pensaría, una pendeja con bulimia? Pues bueno, sabíamos que normalita no eras, y luego está lo de tu tío, que te hizo lesbiana, por eso te quieres coger a todas las del salón. Tu tío te hizo así, no puede ser normal y coger con un hombre pobre. Me quedé en pánico, llegué a mi silla y me recosté sobre la mesa, cubriendo mi rostro y mi cabeza con el gorro de la sudadera. Ni siquiera podía llorar, estaba en completo shock. ¿Cómo era que ellos sabían? Y entonces lo recordé. Natalia. Me levanté, tomé mis cosas y salí afuera del aula. Pude ver a Natalia con un grupo de chicos quienes me vieron y comenzaron a reír. Salí de la escuela y comencé a caminar y caminar sin ningún rumbo. Caminé por más de 2 horas y sin darme cuenta llegué al centro de la ciudad. No sabía qué hacer, no sabía dónde ir, no podía ir a casa todavía. Tomé mi teléfono y llamé a Javi, mi exnovio. Le pedí que me recogiera. Estaba tan mal que ni siquiera estaba consciente del todo. Cuando llegó por mí le pedí que fuéramos a algún lugar, que quería acostarme con él, pero cuando estábamos por hacerlo comencé a llorar sin poder parar. Él me abrazó y comenzó a consolarme. Estuvimos toda la mañana en ese lugar, conmigo llorando y calmándome por momentos. Le conté todo. Me abrazó y me consoló el resto de la mañana. Por la tarde me llevó a mi casa.
Desde ese día, aunque ya no éramos pareja, él siempre se preocupó por mí todavía más. Al día siguiente intenté hacérmela fuerte. Estábamos a mediados de semestre, tenía que cumplir con mis clases, pero simplemente no podía. No podía más con toda la carga que estaba de nuevo sobre mis hombros. A la mitad de las clases salí y me fui. No podía soportar el trato que los demás me daban. Me hacían sentir tan mal, como una basura, como si fuera la peor escoria del mundo. Me veían con asco, me hablaban con tanto odio. Dejé de asistir a clases. Claro que mis papás no lo sabían. Comencé a hacer una rutina donde mi papá me dejaba en el transporte, pero yo no bajaba en la parada de la escuela. Me daba tanto miedo enfrentarme a mis compañeros que no podía, simplemente no podía. Solía ir solo a pasear por la ciudad hasta la hora de regresar a casa. En ocasiones pasaba el rato con algún chico o chica, pero no siempre, y derivado de eso, volví a cortar mi cuerpo, esta vez con más frecuencia y con cortes más profundos, no solo en las piernas, también en los brazos. Dejé de comer, dejé de cuidar mi aspecto, caí en una profunda depresión. En más de una ocasión pensé en terminar con todo, en simplemente dejar de existir, pero cuando estaba a punto de hacerlo recordaba a Eli y Fer, mis hermanitos. No podía dejarlos solos. Entonces me calmaba un poco y volvía a casa. Fueron al menos 6 veces en las que estuve a punto de hacer una locura. Incluso escribí una larga carta de suicidio. Aún la conservo. Es de alguna forma un recordatorio de que no siempre esa es la salida y de que sigo teniendo una razón para estar aquí. En ese tiempo estuve por perder mis estudios. Sin embargo, llegó una persona. La maestra Priscila era la psicóloga de la universidad. Ella me pidió hablar por todas las inasistencias que tenía, además de la baja en mis calificaciones, ya que yo tenía un buen promedio que de la nada se volvió casi reprobar el semestre. Tardé más de un mes en poder hablar con ella, en contarle aunque fuera superficialmente lo que pasaba, y tengo tanto que agradecerle a esa mujer. Gracias a ella encontré una salida. Me ayudó a recuperar mis calificaciones y me ayudó a cambiar de turno en las clases, lo que para mí fue un nuevo inicio. Gracias a ella estoy aquí, no solo con mi carrera terminada, sino también con estudios especializados. No me alcanzará la vida para agradecer lo que hizo por mí. Además, me canalizó con otro psicólogo, César, un hombre amable y sencillo. Él fue quien se encargó y se ha encargado de mi tratamiento desde entonces. Gracias a él he podido poco a poco salir de este lugar tan oscuro. Al principio las terapias fueron difíciles, mi confianza estaba destruida. Me costó tanto hablar sobre lo que pasó. Tardé 2 años en poder decirle la verdad completa a César, pero cuando lo hice, en verdad me sentí libre. Sigo trabajando en esto, con altas y bajas, pero poco a poco he ido encontrando estabilidad, y todo gracias a esas 2 personas. En mi proceso en terapia tuve mucho trabajo por hacer, mucho que sanar y mucho que comprender. Lo más difícil de todo fue entender que el abuso no fue mi culpa. Yo no lo pedí, yo no lo provoqué. Fue demasiado difícil entender eso. Por más que lo intentaba, mi cerebro no lo registraba. Me sentía culpable. Mi tío y su esposa se encargaron de hacerme creer que era mi culpa, y siempre me decían cosas como: «Tan bonita, tú me provocas, tú haces que sienta esto». O «Te odio tanto, si tú no fueras una mocosa que se la pasa provocando a tu tío, esto no pasaría. Cállate y no llores, que es tu culpa». Si eres una niña asquerosa y lo disfrutas, es tu culpa, porque tu tío se siente provocado. Si no fueras tan fácil, esto nunca hubiera pasado. ¿Quién sabe con cuántos hombres más te metes, niña asquerosa? Y por esas palabras era que yo sentía tanta culpa. Pero, ¿cómo iba a ser mi culpa? Tenía 7 años. ¿Cómo mi ropa o mi cuerpo provocaban a ese asqueroso hombre? Pero aún así le creí por tantos años. Aunque después de un tiempo en terapia por fin lo entendí, no era mi culpa, no era culpa de nadie más que de ese asqueroso hombre. También tenía otros temas que aclarar. Uno de ellos era la relación con mis papás. Cuando César habló de eso, realmente me di cuenta de que, cuando mi psicólogo me preguntó cómo me llevaba con mis papás, no pude responder. ¿Cómo era? No era mala, pero tampoco la mejor. En ese punto me sentí tan lejana a ellos. Los amo con todo mi corazón, pero no tengo ni tenía una relación estrecha con ellos, en parte por el hecho de que por trabajo o por el negocio que tenían prácticamente nos veíamos solo por las noches y los fines de semana. Para ser sincera, siempre he sentido una barrera entre nosotros y no sé exactamente cómo pasó.
No los culpo de nada, jamás lo he hecho, pero sí en ocasiones me hubiera gustado un abrazo, y no solo en fechas especiales, una palabra de cariño. No recuerdo la última vez que escuché a alguno de mis padres hablarme con una palabra así. Siento que en ocasiones mi madre espera muestras de cariño de mi parte y me siento mal por no poder hacerlo, pero ella nunca lo hizo conmigo. ¿Cómo se supone que yo lo haga? Me es incómodo. Siento que nunca tuvimos ese tipo de interacciones y, en este punto, no creo que cambie. Es lo mismo con mi papá, solo que con él de alguna forma tengo más confianza, al menos un poco más, aunque me hubiera gustado cambiar muchas cosas. Si bien no los culpo por el abuso, siento que hubo cosas que sí me orillaron a otras conductas. Si hay algo que me molesta es que cosas que pasaron pareciera que simplemente las borraron de su mente y para ellos no pasó. Pero ya no importa. La cuestión es que después de todo este tiempo necesito que sepan que no los culpo de nada, pero todo lo que cargo no es fácil de superar. No es algo que se vaya a ir a un lugar o a desaparecer, siempre va a vivir conmigo y eso no lo puedo cambiar, pero puedo aprender a vivir con ello. Son unos excelentes padres, no podría pedir unos mejores. Les debo todo lo que soy y lo que he logrado, solo espero que nuestra relación mejore. A estas alturas de mi vida todavía me cuesta dejar de sentir culpa por muchas cosas. Me ha costado trabajo dejar ciertas ideas atrás, dejar de cargar con responsabilidades que no me pertenecen y entender que no todo lo malo que me pasó fue por mi culpa. No quiero esconderme detrás de mis trastornos ni usarlos para justificar mis errores, porque sé que también he tomado malas decisiones. Pero sí quiero aprender a repartir la culpa como corresponde. Ya no quiero seguir quedándome con un peso que no me toca cargar yo sola. Con el tiempo he logrado encontrar algo de calma, y eso se lo debo en gran parte a las personas que han aparecido en mi vida cuando más lo necesitaba. Uno de los cambios que más me ayudó fue cambiar de turno y de salón de clases, aunque al principio fue difícil porque sentía que empezaba de cero. Ese cambio me llevó a conocer a 4 personas que terminaron siendo especiales para mí: Joss, Quetzali, Perlita y Julie. Ellas fueron quienes poco a poco me sacaron del lugar tan oscuro en el que me encontraba. Al principio yo no quería acercarme, me costaba confiar en alguien, pensaba que tal vez me hablaba por lástima o que no iba a encajar. Después de lo que me pasó con Natalia, mi confianza estaba completamente destruida. Recuerdo que cuando me invitaban a salir, casi siempre decía que no. Me daba miedo, me daba inseguridad, sentía que no pertenecía a ningún lado, hasta que un día Joss insistió y me pidió que saliera con ellas aunque fuera un rato. Ese día acepté y aunque parezca algo pequeño, para mí fue el inicio de una etapa distinta. Gracias a ellas empecé a sentirme bienvenida otra vez, empecé a disfrutar de mis clases, de convivir con otras personas, de salir, de ir a fiestas, de reírme sin sentirme fuera de lugar. Volví a sentir que podía formar parte de algo bueno. Ellas me enseñaron que divertirme no estaba mal, que podía estar con gente que realmente se preocupara por mí, por mi bienestar, por cómo me sentía. Me abrieron las puertas de sus casas, me integraron con sus familias y me hicieron sentir querida de una forma que yo ya casi había olvidado. Con el tiempo me armé de valor y le conté a Joss todo lo que había pasado. Tenía miedo de que reaccionara mal o de volver a sentirme juzgada, pero fue todo lo contrario. Me escuchó, me sostuvo y me dijo cosas que necesitaba oír desde hacía mucho tiempo. Me recordó que nadie tiene derecho a minimizar lo que me hace daño, que el abuso nunca fue mi culpa y que no tenía por qué quedarme callada. Escuchar eso de alguien que me quería fue muy importante. Fue como empezar a entender de verdad que yo no merecía nada de lo que viví. Después de eso logré terminar mi licenciatura y empecé una especialidad. Para ese momento yo ya había avanzado un poco más en mi proceso y el apoyo de mis amigas me ayudó a sentirme más segura también en ese nuevo aspecto. Ahí conocí a Liz, Nayeli y Perla. Desde el principio conecté mucho con ellas y particularmente Liz se volvió una persona muy importante para mí. Cuando le conté mi historia tampoco reaccionó con juicio ni con distancia. Me habló con cariño, me agradeció la confianza y me hizo sentir comprendida. Me dijo que hablar entre nosotras ayudaba, que podía contar con ella y que no estaba sola. Ese tipo de respuestas me hicieron entender que sí existen personas que saben acompañarte sin hacerte sentir peor. También están mis amigos de la preparatoria con quienes sigo manteniendo un vínculo muy fuerte, sobre todo Kevin y Gil. Su presencia me recuerda que todavía hay gente que permanece. Aunque no todo en mi vida con las amistades ha sido sencillo. En algún momento mi relación con Cristian y Ángela se rompió y eso me dolió muchísimo. Entre todas las personas que amo hay alguien que ocupa un lugar muy especial en mi corazón. Dani, mi primita. La amo de una forma difícil de explicar. Desde antes de que naciera yo sentía que esa niña iba a ser importantísima para mí y cuando la conocí lo confirmé.
Para mí es alguien a quien quiero proteger de todo. La cuido y la amo como si fuera una hija. Mis papás también son fundamentales en mi vida. Los amo muchísimo y sé que mucho de lo que soy también se lo debo a ellos, pero nuestra relación siempre ha tenido cierta distancia. No es una mala relación, pero sí una donde hay un muro. Con el tiempo he tratado de entender por qué me siento así con ellos y creo que hay varias razones. Una de ellas es la distancia física que hubo durante mi infancia. Mi papá trabajaba mucho y mi mamá siempre estaba ocupada con sus negocios, y mi hermana y yo pasábamos gran parte del tiempo en casa de mi abuela materna. Al final eso hizo que conviviera poco con ellos, más allá de estar en casa para dormir. La otra razón tiene que ver conmigo, con cómo me sentía. Durante mucho tiempo tuve vergüenza, miedo y asco de mí misma. Pensaba que si ellos sabían todo lo que había pasado se iba a enojar conmigo. No me iban a creer o me iban a ver distinto. Me costaba muchísimo siquiera imaginar cómo hablarles del abuso. Por eso me fui alejando más y más. Cuando por fin logré tocar el tema con ellos o hablarlo de forma superficial en terapia, no sentí alivio, sentí incomodidad. Me hubiera gustado recibir más apoyo y comprensión. Durante un tiempo pareció que algo cambió, pero luego todo volvió a ser como antes. Y cuando yo recaía o tenía crisis, sentía que, aunque sabían más o menos de dónde venía mi dolor, no lo entendían del todo. A veces eso me hacía sentir más sola. Aún así quiero pensar que poco a poco algo puede mejorar entre nosotros. Otro tema muy fuerte en mi vida ha sido la religión. Mi familia es muy religiosa. Yo crecí yendo a misa con mis abuelos o con mis tíos, escuchando siempre que acercarse a Dios podía ayudar en momentos difíciles. Cuando era niña y todo lo que vivía me estaba destruyendo, busqué ayuda precisamente ahí. Recuerdo que durante una misa me acerqué a un sacerdote. Yo era apenas una niña de 10 años y estaba desesperada. Le pregunté por qué los adultos lastimaban a los niños, por qué mi tío me hacía ese daño. La respuesta que me dio fue terrible. Me dijo que Dios sabía por qué hacía las cosas, que si eso me pasaba, era parte de sus planes, y hasta insinuó que era mejor que me pasara con alguien de mi familia que con un desconocido. Esas palabras me rompieron aún más. Se quedaron en mi cabeza durante mucho tiempo y fueron parte de la razón por la que no le dije a nadie lo que pasaba. Crecí pensando que quizá de verdad todo eso era algo que yo tenía que soportar. Después de eso empecé a sentir mucho enojo hacia Dios. No entendía cómo alguien bueno podía permitir algo así. Más adelante quise pensar que no era Dios, sino ese sacerdote, pero el daño ya estaba hecho. Años después, cuando tenía 16, mis papás me mandaron a un retiro religioso de 3 días. Yo no quería ir, pero terminé dándole una oportunidad. Hubo una dinámica muy fuerte que hizo que me derrumbara. Me dio un ataque de ansiedad y uno de los sacerdotes me llevó a un lugar más apartado para calmarme. Empezó a hablarme sobre Dios, la Biblia y el sentido del sufrimiento, pero de nuevo repitió esa idea de que todo eran los planes de Dios, y luego empezó a tocarme las piernas y los brazos mientras me hablaba, mirándome de una forma que conocía demasiado bien. Sentí asco, miedo y una rabia enorme. Salí de ahí, me encerré en el baño y me lastimé las piernas con las uñas por el asco que sentía. Ese día decidí que no quería volver a saber nada de la iglesia ni de sus sacerdotes. Para mí dejaron de representar cualquier forma de bien. A todo eso se suma otro conflicto muy importante, mi sexualidad. Ser bisexual ha sido algo muy difícil de vivir dentro de mi familia y sigue siendo un tema que trabajo en terapia. Cuando intenté hablar de eso con mis papás fue muy doloroso. Recuerdo que cuando le dije a mi mamá que me gustaba una chica, reaccionó muy mal. Me dijo que no quería saber nada de eso y que hasta que tuviera una carrera y un trabajo podría hacer lo que quisiera, pero mientras tanto no quería escucharme. Mi papá trató de entender un poco más y eso me hizo sentir algo de confianza con él, pero el rechazo de mi mamá me dolió muchísimo. Me hizo sentir que si ella no me aceptaba, el resto de mi familia tampoco lo haría. Por eso decidí ocultarlo. Empecé a vivir 2 vidas. Mis amigos sí saben quién soy y nunca han tenido problemas con eso. Me aman como soy y conocen a muchas de las personas con las que he estado. Pero mi familia cree que después de Javi no he tenido ninguna otra relación, cuando la verdad es que he tenido varias relaciones con mujeres a las que quise mucho. Y tuve que dejarlas ir porque no podía ofrecerles una relación libre, normal, abierta. Todas terminaron cansándose de tener que esconderse, y no puedo culparlas, lo entiendo.
pero eso no quita que me haya dolido muchísimo perderlas. A pesar de todo, también he encontrado apoyo donde no lo esperaba. Tengo dos primas, Meli y Andy, que siempre saltan a defenderme cuando alguien hace comentarios incómodos sobre mi sexualidad. Saber que ellas están ahí para mí me da fuerza. En mi trabajo también he encontrado gente muy valiosa. Mi jefa Olga ha sido una guía, una maestra y una amiga. Me ha enseñado muchísimo y me siento afortunada de estar en un lugar donde hago lo que amo con personas que me han ayudado a crecer. Hoy a mis 25 años sigo lidiando con muchas cosas, pero también puedo decir que estoy en un mejor momento. Soy licenciada en criminología, criminalística y técnicas periciales. Tengo estudios de posgrado en victimología y un buen trabajo en el Poder Judicial del Estado. Poco a poco he empezado a mostrar más de quién soy realmente y eso me hace bien. Todavía deseo que mi relación conmigo misma y con mi familia mejore más, pero al menos ahora tengo algo que antes no tenía, una respuesta. Después de todo lo que viví, de todas las caídas y de todo el dolor, hoy puedo decir que sobreviví. Y bueno, oscuros, así termina esta historia, la más larga que me han enviado hasta ahora. Creo que este es uno de esos videos que perfectamente podría ser la portada de la sección de abuso. Porque, bueno, no solamente porque hubo un abuso muy fuerte en la historia, sino porque por primera vez nos detallan con todo lujo de, valga la redundancia, detalle, las consecuencias que hubo a partir de esos actos. Y como dije al principio, creo que es importante, esta historia es importante y vale mucho la pena escucharla, porque creo que a través de esto podemos darnos cuenta que hay muchas personas a nuestro alrededor, y digo muchas porque no saben la cantidad de historias que me siguen llegando sobre este tema. eh, Muchas personas que han vivido esto y no sabemos que lo vivieron, pero a través de quizá ciertas actitudes como esta, como la bulimia, como los cortes, quizá con esto nos podemos dar cuenta que detrás de esas acciones que no entendemos o que muchas veces juzgamos, porque bajo nuestros ojos alguien con bulimia puede ser así como de, ay, pues ya deja de vomitar, no seas exagerada, no estás gorda, etcétera, etcétera. Quizá ni siquiera es el peso, como aquí bien nos lo indicaron. No es el peso el problema, es que era una forma de poder sacar de dentro lo mal que se sentía. Es algo psicológico. Me parece que es una historia muy interesante que nos hace notar que lo que viven muchas personas, lo que hacen muchas personas, quizá tiene un trasfondo mucho, mucho, mucho más profundo y terrible de lo que creemos. Así que, si tú conoces a alguna persona que vive con estos síntomas, que crees que hay algo raro ahí, si platica con ella, y si no eres una persona tan de confianza de ella, pues probablemente no te vaya a contar mucho, pero anímala a ir con un especialista, con alguien que sepa de estos temas, un psicólogo o algo así, yo no sé. Pero anímala a ir, porque quizá está cargando con un peso enorme encima y no sabe cómo quitárselo. Y esas acciones, el cortarse, la bulimia, la hipersexualidad, todo eso son formas de escapar, son formas de expresar, de su mente, de expresar lo que está viviendo o lo que vivió. Así que, pues, Elo, mensaje para ti, muchísimas gracias por haber enviado tu anécdota. Muchas gracias por tomarte el tiempo de escribir tantísimo, de verdad. Muchas gracias, lo aprecio muchísimo. Gracias por tenerme la confianza de poder compartirlo en este canal y, y de verdad espero que poco a poco las cosas en tu vida vayan mejorando, porque parece que así es. Y hay algo que creo que realmente
no lo dices tan abiertamente, pero creo que esto es un muy buen ejemplo. Tú eres un muy buen ejemplo que alguien puede salir adelante a pesar de haber vivido cosas así. Porque quizá alguien que lo está viviendo o lo vivió cree que ya para toda la vida va a estar encerrada en un infierno y no tiene por qué ser así. Bien se pueden encontrar con personas maravillosas como tú lo hiciste, o yendo a terapia, o bueno, hay muchas formas. Pero el punto es que se puede salir adelante. Te felicito mucho, te felicito por eso, por querer salir adelante, por hacerlo y por querer proteger a la gente. Porque eso también se nota. Que tú no quieres que la gente viva lo que tú viviste, tú no quieres que los demás sufran. Y eso es algo muy valioso. Así que te felicito por ello. Y pues nada, oscuros, por favor, compartan esta historia, déjenme su like y sigamos compartiendo estas historias para que más gente pueda ver que se puede salir de esto, que no es el fin del mundo. Es algo terrible, horrible, pero se puede salir adelante. Muchas gracias. Yo soy Ger. Experimenta conmigo el terror en la oscuridad.